Hoy vamos a aprender a hacer terrenos en Unity. Un terreno es eso, es el suelo donde pisan nuestros personajes o incluso los personajes que no controlamos, los NPCs controlados por una inteligencia artificial. Aunque existen muchas herramientas externas a Unity para crear terrenos, algunas pues como las famosas Houdini que permite crear terrenos de forma procedural y otros software de terceros como World Machine que también está pensado para generar terrenos externamente a Unity, vamos a ver cómo incluso con las propias herramientas que incorpora Unity podemos crear nuestros propios terrenos con una calidad bastante alta. Vamos a ver cómo hacerlos. Bien, antes de empezar, para poder usar todas las herramientas que Unity nos permite, hay que instalar un paquete que por defecto no viene instalado y de hecho conviene instalarse la última versión que esté disponible. Para ello, Unity tiene su gestor de paquetes aquí en Window Package Manager, que nos abre un panel nuevo. Ahí lo tenemos, donde tenemos pues los paquetes que tenemos instalados, los que no tenemos instalados y demás. Y de hecho, si nos vamos aquí a Advanced y lo desplegamos, podemos ver Show Preview Packages, es decir, los paquetes anteriores, y ahí es donde podemos buscar el paquete de terrenos que yo voy a usar para este vídeo y que básicamente amplía las posibilidades que ofrece la herramienta interna de Unity para crear terrenos. Para no perder el tiempo, voy a buscarlo y ahí está, Terrain Tools. Concretamente, esto estamos en la versión 2.0.2, pero bueno, podrá ir cambiando a lo largo del tiempo. Como podemos ver ahí, pues lo puedo dar a instalar y entonces inicia la instalación. Por supuesto, no hace falta que lo diga, pero aparte del paquete de terrenos de Unity, tenemos una variedad inmensa de herramientas que nos ofrece la Asset Store, ya sea gratuitas o de pago. De hecho, recomiendo buscar en la Asset Store un paquete que contiene un montón de assets para terrenos que ofrece Unity. Yo ya lo tengo adquirido y puedo incluso pues lanzarlo en Unity para importarlo. Ahí está todo lo que incluye. No me voy a poner a mirarlo directamente. Todo seleccionado, lo importo y a partir de ese momento aparecerá, por supuesto, en nuestra ventana de proyecto. De hecho, los Standard Assets que también podemos encontrar en la Asset Store de Unity tienen unos materiales exclusivamente dedicados a terrenos en la carpeta Environment. Como yo ya lo tengo descargado, lo voy a incorporar también a mi proyecto y así tenemos mucho material para jugar. Bien, como podemos ver, pues tenemos aquí en nuestra ventana de proyecto, dentro de la carpeta de paquetes, el Terrain Tools, que es lo que hemos importado, y luego tanto la carpeta Environment que podemos encontrar en los Standard Assets de Unity, como los ejemplos de terrenos que hemos descargado del Asset Store. En fin, con esto ya estamos listos para empezar a trabajar. Bien, si nos fijamos, podemos crear directamente un terreno como si fuese un GameObject más. Veremos que tenemos ahí un terreno. Y si le pinchamos, crear un terreno, pero ya que hemos instalado el paquete de herramientas para terrenos, vamos a hacerlo de una forma un poco más precisa. Y es que si nos vamos ahora mismo a Window, veremos que tenemos una opción que antes no estaba, llamada Terrenos, y ahí tenemos el Terrain Toolbox. Terrain Toolbox realmente es una ventana, es un panel, que aquí lo tenemos, que nos permite modificar, crear, editar, en fin, nos da acceso a todos los parámetros de nuestros terrenos y nos permite modificar no solo uno, sino todos. Y como podemos ver, pues bueno, tenemos muchas opciones. No me voy a detener en ellas, pero insisto que es casi mejor crear un terreno a partir de esta herramienta. Es más, la voy a dejar por aquí como una pestaña más, porque volveré a ella en varios momentos. Y de hecho, lo primero que nos aparece en el Terrain Toolbox es para crear un nuevo, donde le podemos dar el ancho, el alto, cosa que de la otra forma no nos habría preguntado, lo teníamos que darlo posteriormente, la posición en la que lo vamos a crear, en fin, todas las configuraciones. Y una vez que lo tenemos ya listo, pues le damos a crear y nos creará el terreno. De hecho, algo que también nos... De hecho, otra opción que nos da este panel es en qué carpeta de nuestros assets vamos a ir guardando esos terrenos o incluso pues qué ID va a tener. Ya hablaremos de lo que es la ID del terreno. En fin, pero por no entretenerme más, le voy a dar a crear el terreno directamente. Si nos fijamos, un terreno no deja de ser una gran superficie de grandes dimensiones. Y estoy echando hacia atrás y más hacia atrás. Ahí está. Pues por donde se van a mover nuestros personajes. Si vamos a nuestro proyecto, veremos que ha creado la carpeta
como le hemos dicho, y ahí tenemos nuestro terreno, que tiene el iconito indicando que es un elemento de tipo terreno. Y si seleccionamos nuestro terreno en nuestra escena y nos vamos al panel de inspector, veremos que tiene unas funcionalidades básicas de terreno. Para empezar, veremos que ha añadido dos componentes por defecto. Uno, el terreno, terrain, que tiene las opciones del terreno, y dos, el terrain collider, que es lo que permitirá que los personajes caminen sobre él. Y de hecho, en estas pestañas, voy a empezar por la última, tenemos las configuraciones del terreno, en esta rueda dentada, donde podemos ver que efectivamente tenemos muchas opciones. Como es muy habitual trabajar con varios terrenos en una misma escena, los tendremos que ir agrupando aquellos que queremos que se comporten como un mismo terreno dentro de un mismo ID. Si se conectan automáticamente a los terrenos colindantes y bueno, más opciones que tenemos por ahí, entre otras, por ejemplo, la resolución. Luego vamos a dar detalles a este terreno y a veces nos interesa pues aumentar su resolución, por lo menos mientras estamos editándolo, aunque luego la reduzcamos una vez que vayamos a compilar el trabajo. Igual que tenemos aquí las opciones de árboles y detalles que veremos más adelante. Bien, pero una vez que ya tenemos nuestro terreno es el momento de empezar a darle forma. Para ello voy a ir viendo las pestañas que tenemos aquí, una tras otra, para ver todas las opciones que nos dan. Primero, esta es para crear un terreno colindante al que hemos creado, para ampliar su tamaño. Si nos fijamos, en cuanto lo activamos, nos aparecen 4 cuadrados que indican a dónde queremos crear el terreno colindante. En cuanto le hagamos un clic, creará un terreno nuevo. De hecho, veremos que en nuestro proyecto aparecerá un nuevo terreno y nuestra jerarquía también aparecerá un nuevo terreno con sus propias propiedades. Pero antes de darle, fijémonos que esta opción, Fill Height Maps Using Neighbor, significa que si ya le hemos dado altura, que en este caso no, es totalmente plano, pero si le hemos dado altura, pues es lógico que el que querramos crear colindante continúe ese desnivel. Y de hecho puede continuarlo de varias formas. O bien con la opción Clamp, que lo que hace es reproducir ese desnivel, pero lo va suavizando a medida que va extendiéndose el terreno. O la opción Mirror, que lo que hace es reproduce ese desnivel como si fuese un espejo y también lo va suavizando. Y entonces así podemos ir pues ampliando nuestro terreno. Muy importante cuando estamos editando mapas colindantes, asegurarnos que tenemos activado el AutoConnect, así como que los mapas colindantes están en el mismo grupo, de forma que cuando lo esculpamos, si elevamos uno, el otro también se eleve. Es el momento de darle forma. Si pinchamos aquí en la segunda pestaña que tenemos, que es la que aparece con un pincel y que pone pintar terreno, no es solo pintar, no es solo darle textura, es también darle forma. Vamos a verlo. De hecho, voy a empezar con las opciones que permiten modelar el terreno. Luego me iré a las opciones que permiten pintarlo. Entonces, si vemos aquí en este desplegable que nos aparece, veremos que hay muchas opciones. Algunas son para modelarlo y otras son para pintarlos. De hecho, esta que aparece es la de pintarlo para darle textura, pero empecemos por la más básica, que es la de Rise or Lower. Fijaros, antes de seguir voy a eliminar la consola. Esto que un programador nunca haría, pero voy a quitarla porque no la voy a necesitar en este vídeo. Antes de empezar a usar los pinceles tenemos que entender una cosa, y es que tanto para modelar el terreno como para pintarlo se usan pinceles y se usan de la misma manera. Se selecciona un pincel, la forma del pincel, el tamaño del pincel, la fuerza, el giro del pincel y con ello empezamos a modelar o pintar. Entonces las herramientas que usaremos tanto para modelar como para pintar serán las mismas, serán pinceles. Y de hecho, en cuanto hemos activado cualquiera de las opciones, nos aparecerá aquí en el terreno y por supuesto tengo aquí las opciones del pincel. Si me voy aquí al inspector, veo pues qué tipo de pincel estoy usando. En este caso tengo otros pinceles, algunos con formas muy variadas para generar terrenos más aleatorios, incluso formas geométricas. Luego cada pincel va acompañado de los parámetros que tiene su stroke, su trazo, es decir, la fuerza que se aplica, el tamaño del pincel, el espaciado que hay entre un brochazo y otro, y todos ellos con valores de aleatoriedad para incluso crear terrenos menos uniformes. Una vez hemos seleccionado todos los parámetros de nuestro pincel, pues podemos, como podemos ver, pintar. Antes de seguir, aprendamos ciertos atajos que vamos a usar constantemente con nuestros pinceles. Para empezar, si hacemos clic vemos que se aplica lo que le hemos dicho al pincel, pero si le aplicamos control, lo que hace es justo la opción contraria. Es decir, si estamos elevando un terreno y le pinchamos control,
en vez de elevarlo, lo hundimos. Sin control, con control. Más atajos. La A. Si pinchamos la A y la dejamos pulsada, veremos que aparece ahí la opción de fuerza. Y entonces nos permite modificar el parámetro de la fuerza sin necesidad de irnos a el panel correspondiente. Igual que tenemos la S, si pinchamos la S y la dejamos pulsada, veremos que se modifica el tamaño del pincel. Todo esto moviendo el ratón a izquierda y derecha. Otro atajo, la D, que es la rotación. En este caso no se ve, pero si selecciono un pincel que es más... tiene una forma, ahí lo tenemos. Si le doy a la D y muevo, veremos que el pincel también rota. Entonces, A, S y D son varias herramientas que nos vienen muy bien. Por ejemplo, ahora la fuerza. Me he pasado, pues bajo la fuerza y ahí puedo ir modificando el terreno con menor fuerza. Y luego, otra herramienta que se utiliza muy a menudo, de hecho la tenemos aquí, que es Smooth Height, que es para suavizar. Es tan utilizada que ya viene por defecto, porque si le damos al Shift, al mayúsculas, automáticamente se activa esa herramienta y lo que hace es suavizar las curvas. Con esto ya podemos ir dando forma a nuestro terreno, usando diferentes pinceles y sus diferentes parámetros. Por ejemplo, este que añade algo más de ruido. Y vamos a ir generando, como podemos ver, una especie de cordillera montañosa. Por supuesto, podemos actuar al nivel de detalle que queramos. Más opciones que tenemos aquí. Set Height, la tercera opción. Esto lo que nos permite es determinar aquí una altura, lo vemos en la pantalla, en el panel en el inspector, y allá donde pintemos va a poner esa altura, es decir, va a crear como una especie de planicie. Vamos a comprobarlo. Ahí está. Por supuesto, también aplicando la forma del pincel. Voy a ponerlo un poquito más pequeño para que lo podamos ver. Entonces yo, por ejemplo, voy a crear una planicie aquí. Ahí está. Ahí estamos. Más opciones. La Smooth Height, que es la que hemos visto antes. Realmente no es aconsejable seleccionarla porque tenemos acceso a ella siempre que queramos con el Shift. Voy a poner otro pincel, pero si lo ponemos y por ejemplo aquí le empezamos a aplicar, como podemos ver, se suavizan. Ahí me he pasado de fuerza, voy a cambiar la fuerza. Ya sabéis, con la tecla A y moviendo izquierda a derecha el ratón podéis cambiar la fuerza y veis cómo se suavizan las formas. Más opciones. Stamp Terrain. Esa opción es para que el pincel que hayamos seleccionado, pero en este caso voy a coger un pincel geométrico, allá donde lo pongamos, por ejemplo, ya que tengo aquí una planicie, voy a cambiar el tamaño, allá donde lo pongamos se pondrá esa forma tal cual. Por supuesto, indicando también la altura que queremos que tenga esa forma. Ahí lo tenemos. Tenemos una opción que es la de esculpir, que tiene varias opciones aquí, bastante interesantes. La de Bridge, por ejemplo, voy a poner un pincel más normalito, con un tamaño también un poco más normalito. La de esculpir y Bridge nos permite crear un paso entre un punto y otro. Seleccionamos el punto de inicio pulsando la tecla Control y clic. Se queda ahí marcado y le ponemos el punto final, por ejemplo este, haciendo clic sin el control, y veremos que automáticamente él ha creado un puente. Dentro de la herramienta de esculpir hay otras, por ejemplo el clonar, que nos permite también con la tecla control seleccionar la zona que queremos clonar y llevarla donde la queramos. Entonces empieza a generar copias de esa zona. Tenemos más opciones dentro de Sculpt, como por ejemplo Noise. Esta es muy interesante porque nos permite, utilizando una imagen bidimensional de ruido fractal, como podemos ver aquí,
que genera automáticamente Unity, que nosotros incluso podemos modificar, y como podemos ver, allá donde se aplica, pues genera ese ruido. Voy a hacer zoom aquí en la escala para que sea un ruido todavía más pequeño, y ahí tenemos, pues nos permite generar terrenos siguiendo esa estructura fractal. Más herramientas. Dentro de Sculpir pues tenemos las terrazas, que esta es interesante, que nos permite crear, voy a hacer un poco más pequeño el pincel, utilizando los parámetros podemos crear terrazas en nuestro terreno. Ahí lo tenéis, como si fuese un paisaje chino. Otras herramientas no me voy a detener en ellas, pero vamos, que sepamos que están aquí. Por ejemplo, tenemos para añadir más contraste, para afilar los picos que tenemos arriba, para crear más pendiente o menos pendiente con Slope Flatten, es decir, aplanar las pendientes. Tenemos también un ejemplo muy curioso, que es el de generar efectos de erosión, tanto de agua como pues, térmica, hecho por el calor o por el viento, de forma que podemos seleccionar cualquiera de ellas, y dentro de los parámetros también que nos da, aquí, pues ir a nuestro terreno y simular pues como si hubiese soplado mucho viento ahí. Como siempre, ya sabéis, los parámetros, y ahí tenéis cómo el viento va erosionando, o si no es el viento, pues el agua. Y ahí podemos ver cómo el agua ha ido erosionando mi terreno. Y bueno, y dentro de la herramienta Transform pues también tenemos herramientas de modelado para dar más forma, pero bueno, no me voy a detener en ellas, solo que sepamos que están.